Es para mí siempre un honor poder participar en estos simposios y en estas charlas, especialmente cuando son de Colombia. Eh, pues simplemente va a ser como una revisión rápida. De nuevo, solo tengo unos 20 minutos y pues no puedo hablar de absolutamente todo lo que estoy mostrando en esta diapositiva, pero pues ustedes pueden ver que desde el 73 pasaron como 40 años antes de que empezara esta explosión de nuevos medicamentos que pues en este momento pues hacen un poco más fácil la vida para el tratamiento de todos nuestros pacientes con leucemia mielógena aguda. Como ustedes ven, en el 73, pues fue cuando empezó a usarse el 7+3. En el 77 empezó a hacerse los trasplantes de médula ósea. En el 95 apenas empezó los tratamientos para la leucemia promielocítica aguda con el ATRA y con el Arsenic. En el 2000 una aprobación de este tratamiento, Gentusumab, Mylotarg, pero pues después por ciertos resultados pues fue retirado del mercado, pero fue nuevamente aprobado por el FDA en el 2017 y desde entonces pues vemos todos los tratamientos con el FLT3, inhibidores FLT3, inhibidores del IDH1 y 2, esta formulación que es liposomal de la citarabina con la daunorubicina. También las combinaciones que ya fueron aprobadas en este momento para frontline, para tratamiento de terapia inicial, pues en pacientes más ancianos con azacitidina o con decitabina, más el venetoclax. El venetoclax, que pues ustedes saben, ahora lo estamos combinando con absolutamente todos los regímenes que estamos usando. Y pues más recientemente la azacitidina oral que fue aprobada a finales del 2020 para mantenimiento. Por eso es que pues el algoritmo del tratamiento pues está cambiando, esto pues está evolucionando y probablemente esto que fue hace unos meses probablemente ya los tengamos un poco más modificado, pero pues voy a ir brevemente. Este es pues todo se basa pues en en los estudios pues de cuáles son las características originales pues del paciente al empezar el tratamiento y obviamente cómo está el assessment de la leucemia mielógena aguda, puede ser para tenerla en cuenta la morfología, el inmunofenotipo, el citogenético y todos los estudios moleculares pues de baseline. Después obviamente seguimos y tenemos que decidir si el paciente es elegible para recibir tratamiento con terapia intensiva o si es muy débil o por lo general mayor de 60 años, pues no es elegible para terapia intensiva y pues usamos por lo general combinaciones con hipometilantes más el venetoclax, combinaciones con las dosis bajas de citarabina subcutánea o combinaciones con inhibidor de Hedgehog, que es el Glasdegib, que también está aprobado. Y otra combinación que por lo general usamos en pacientes más viejos y con alguna comorbilidad, cladribina en combinación con dosis bajas de citarabina y venetoclax. Que la verdad es que yo lo pondría más como un tratamiento de intensidad intermedia por acá, porque pues siempre alcanzamos a ver ciertas pacientes con mucha mielosupresión. Y obviamente los pacientes que son elegibles para la terapia intensiva, pues especialmente los factores con el leucemia mielógena aguda del core binding factor, en los que usamos terapia intensiva más el Gentusumab, pacientes con el FLT3, en los que usamos también la terapia intensiva más un inhibidor del FLT3, como midostaurina o como gilteritinib, y otros como terapia intensiva, pues de nuevo, de 7+3, ustedes seguramente ya han oído varias de todas las charlas que pues he dado yo o mis colegas aquí del servicio, que por lo general no favorecemos el uso del 7+3, sino el tratamiento combinado, pues, o si no, pues pacientes con leucemia secundaria o con leucemia con cambios relacionados a la mielodisplasia, con este nuevo CPX-351, que pues es la formulación liposomal de la citarabina y la daunorubicina.
Para pacientes con con riesgo intermedio de citogenética, pues la posibilidad de añadir Gentusumab. Para pacientes con IDH, la posibilidad de inhibir, añadir al tratamiento inicial los inhibidores del IDH. Pues después de estos tratamientos, pacientes que pueden pasar al trasplante de médula ósea o el mantenimiento, pues que ahora tenemos la azacitidina oral que fue aprobada últimamente para pacientes que no pueden completar la quimioterapia y han estado en remisión después del tratamiento de inducción. Voy a hablar, primero, básicamente, del tratamiento de la leucemia en los pacientes que son older y que son debilitados. De nuevo, por lo general, consideramos un paciente más añoso después de los 60 años. Obviamente, las reglas pues siempre tienen su excepción. Hay pacientes que puedan tener 60, 65, los cuales están en muy buena condición, sin ninguna comorbilidad, y pues de pronto podemos ensayar dosis un poco más bajas de la terapia intensiva. O por el contrario, pacientes debilitados que tienen 50 o 45 años, pero con muchas comorbilidades en los que pues ya sabemos que seguramente la terapia intensiva pues va a ser muy tóxica. Hablando precisamente del 7+3, como anécdota, les cuento que pues llevo acá 10 años y la verdad es que solamente una vez he tratado el 7+3 y precisamente fue uno de estos pacientes debilitados. Ese paciente tenía SIDA, estaba inmunosuprimido con toda la terapia antirretroviral para el SIDA y aparte de eso tenía falla renal, estaba en diálisis y ese fue el único paciente que he usado el 7+3. Y obviamente aquí solamente como para hacer un recuento, pues hace unos años no tan lejanos en los que normalmente hacíamos solamente la terapia de soporte. Después las dosis bajas de citarabina, pues que ya sabemos que no son tan efectivas. Después el desarrollo de todos los tratamientos hipometiladores y más recientemente las terapias de blanco. Básicamente voy a pasar derecho al tratamiento del venetoclax en combinación con las dosis bajas de citarabina en pacientes que han sido recientemente diagnosticados y pues como ustedes ven, este fue uno de los estudios que llevó a la aprobación de este régimen. 82 pacientes con una media de 74 años, una mediana de seguimiento de 16 meses y vemos que la dosis en este momento que se estaba usando era 600 miligramos al día en combinación con la dosis baja de citarabina de 20 miligramos per metro cuadrado subcutáneamente una vez al día por 10 días. Y pues respuestas compuestas del 54%, una duración de la respuesta de 8 meses, una sobrevida media de 10 meses y una mortalidad solamente del 6% durante el primer mes. Fue comparado pues en pacientes recibiendo la combinación venetoclax con las dosis bajas de citarabina y comparado con pacientes que solamente recibieron las dosis bajas de citarabina más placebo y obviamente vemos la mejoría en la respuesta compuesta en los pacientes que fueron tratados con la combinación, casi el 50%, comparado solamente el 13% de la respuesta que tuvieron los pacientes que solamente recibieron las dosis bajas de citarabina. Y obviamente también reflejado en la vida media de 8 meses y medio, de 4 meses con solamente la citarabina y a 8 meses y medio pacientes que recibieron la combinación. Y un mayor número de pacientes que obtuvieron una independencia de sus transfusiones. Aquí a la izquierda de la gráfica, pues las curvas de la sobrevida con el paciente con el venetoclax y más el placebo y lo mismo aquí en los pacientes que solamente recibieron el placebo. Bueno, aquí esto es solamente la azacitidina más el venetoclax para pacientes previos que no fueron tratados previamente. Esto fue el de 431 pacientes con una media de 76 años, azacitidina 400 miligramos más venetoclax o azacitidina
más placebo. Y aquí vemos las respuestas de más o menos el 30% al 66 o 65% de la respuesta compuesta. Sobrevida de 9 meses y medio a 14 meses y medio. Y más o menos vemos aquí, esto es importante, pacientes que respondieron a la combinación de azacitidina más venetoclax, pacientes con mutaciones del FLT3 hasta del 72% de los pacientes, 66% de respuestas en pacientes con mutaciones del NPM1, pacientes con mutaciones del TP53 en el 55% de los pacientes con la combinación, y significativo pues que ninguno de los pacientes que recibieron solamente azacitidina y tenían el TP53, ninguno de ellos respondió. 23% de los pacientes obtuvieron una enfermedad residual negativa con la citometría de flujo. Este es simplemente pues para mostrar un poco pues el seguimiento a largo plazo de la fase 1 del mismo estudio, en la fase 1B, en los que se estaban usando pues distintas dosis del venetoclax, 400 miligramos, 800 miligramos, 1200 miligramos, y para mostrar los efectos secundarios más frecuentes y los eventos adversos grado 3, básicamente por neutropenia o por mielosupresión, fiebre, anemia, trombocitopenia, neumonía, neutropenia, que pues obviamente son más frecuentes con la combinación porque es mielosupresiva. Pero pues basándonos solamente en los resultados de la combinación de azacitidina o de citabina, pues de nuevo vemos respuestas en pacientes con TP53, respuestas en pacientes con FLT3 mutado, respuestas en pacientes con el IDH1 o 2 y el NPM1. Obviamente las respuestas más altas en pacientes con leucemia mielógena de novo o secundaria, pues menores respuestas, 30% versus el 50%. Y pacientes con riesgo intermedio de citogenética, hasta un 52% de respuestas completas, mientras que en los pacientes con bajo riesgo citogenético, con alto riesgo citogenético, respuesta solamente del 33%. Venetoclax, cuando se combinó con 10 días de citabina, y vemos aquí los pacientes que eran diagnosticados newly diagnosed acute myeloid leukemia, respuestas hasta el 89%, respuestas compuestas en pacientes que tienen leucemia mielógena secundaria, que han sido tratados, solamente respuestas del 61%, mientras que no han sido tratados, y esto estoy hablando de los pacientes que recibieron de citabina antes, y mientras que no han sido tratados, respuestas al 80%, y pacientes aún que han tenido enfermedad refractaria y recurrente, respuestas hasta un 62%. Y pues vemos aquí la duración de la respuesta, básicamente en los pacientes que no han sido tratados o pacientes que han sido relapse refractory hasta 16 meses. Venetoclax lo estamos añadiendo. Este es uno de nuestros regímenes que usamos de frontline. Como les decía, este es más o menos, yo lo considero como un tratamiento de intensidad intermedia, en los que usamos cladribina por 5 días, low dose, dosis bajas de citarabina subcutánea por 10 días, y le añadimos venetoclax. Y ese tratamiento lo hacemos 2 ciclos con esta combinación, y hacemos y lo vamos alternando 2 ciclos con azacitidina más venetoclax, y aquí pueden ver las respuestas. Estos son el régimen con las dosis, y aquí vemos las respuestas compuestas hasta del 94% de los pacientes, con una sobrevida al año y medio del 60%. Hay una mortalidad dentro de las primeras 8 semanas del 2%, y una negatividad pues de la enfermedad residual hasta del 80% durante el tratamiento. Aquí pues las curvas de sobrevida de acuerdo al tipo de cariotipo y la duración de la respuesta.
Cuando combinamos, solamente para mirar el 7+3 más la midostaurina, podemos ver aquí, estos son estudios publicados por el Dr. Stone en el 2017. Usaron 717 pacientes con una edad de 18 a 59 años y vemos que los pacientes que recibieron la combinación con el FLT3 obtuvieron respuestas hasta del 60%, mientras que los pacientes que solamente recibieron el 7+3 del 53%. Pero la sobrevida, sobre todo a los 4 años, fue del 51%, comparados con el 44% solamente de los pacientes que recibieron el 7+3. Y la sobrevida libre de eventos, 26 meses en los pacientes que recibieron la combinación, comparado con solamente 15 meses en los pacientes que solo recibieron el 7+3. Y pues aquí vemos que el gilteritinib, que es el que usamos en casi todos nuestros regímenes, es el tratamiento pues, de elección, pues aquí en los pacientes que tenían enfermedad refractaria con FLT3 mutado, los compararon con cualquier quimioterapia de salvamento o el gilteritinib como terapia única, y vemos pues las respuestas favoreciendo al gilteritinib en el 68% comparado con el 26%. De nuevo, una mejoría en la sobrevida de 9 meses comparado con 5.6 meses en los pacientes que solamente recibieron la quimioterapia. Y la sobrevida al año, 37%, mientras que solamente el 17% de los pacientes con 7+3 estaban con quimioterapia estaban vivos al año. Y esto pues fue recientemente, en el ASH pasado, publicado el 7+3 más el gilteritinib en pacientes como de tratamiento de primera línea, pacientes con leucemia mielógena aguda, y vemos que hay una respuesta compuesta hasta del 81.6 en el 81.6% de los pacientes. No se alcanzó la vida media en el momento que hicieron esta publicación, y la duración de la respuesta más o menos media 14 meses. Ahora pues voy a pasar rápidamente pues a lo que es el tratamiento intensivo pues en los pacientes jóvenes, de nuevo menores de 60 años y que están en buena condición. Simplemente aquí pues esto pues lo iba a mostrar, pero pues obviamente no hay tiempo. Pues aquí vemos los reportes iniciales en los que se usaba la citarabina con la antraciclina, el 7+3, estos publicados en los 80s, en los 70s. Después, cuando se comprobó que las dosis altas de citarabina como consolidación eran favorables. Después, cuando se comprobó el uso de las antraciclinas y la intensificación de la dosis de la daunorubicina, que se comprobó que es mejor a los 60 miligramos por metro cuadrado por 3 días. Otros estudios en los que se demuestra que la hidrorubicina es tan o mejor efectiva que la daunorubicina, y en los estudios en donde tenemos pues nuestra base pues de usar las dosis altas de la citarabina durante la inducción, y la adición de los análogos de nucleócidos, de los nucleócidos para el tratamiento del régimen, que pues básicamente es lo que estamos haciendo. Aquí solamente pues como resultados históricos, el 7+3, de nuevo todavía muy popular, pero pues que pienso yo que pues debe entrar en desuso prontamente. A los 5 años la sobrevida más o menos hasta un 35% de los pacientes están vivos a los 5 años. Obviamente en los pacientes que son de más edad solamente es mucho peor y solo baja al 10%. Aquí pues estudios para mostrar que cuando se añade cladribina a la combinación de daunorubicina y la citarabina, podemos observar mejorías en las tasas de respuesta. Aquí pues 69% solamente
con el doble régimen, con el triple hasta el 72%, y vemos acá hay mejorías en la sobrevida media y en la sobrevida libre de evento. Obviamente estos estudios fueron en el 2004. Después el doctor Burnett en el 2013 publicó este estudio, es bastante complicado, pues, de randomización con diferentes regímenes, daunorubicina con citarabina en diferentes dosis, daunorubicina, citarabina con etoposide, regímenes con Mylotarg, regímenes con el fludarabina, la citarabina y la hidarubicina, distintas dosis con la citarabina. Y pues básicamente para hacer el tema más corto, pues se llegó a la conclusión de que la combinación de FLAG-IDA es efectiva en inducir la remisión, y pues tiene tasas altas de remisión y menores tasas de recaída al año. Aquí, pues, de nuestros estudios en los que se estaba comparando otro análogo de los nucleósidos, la clofarabina más la fludarabina, combinados con la hidarubicina y la citarabina, y pues básicamente pues ambos son efectivos, solamente que la clofarabina pues la dejamos de usar en las combinaciones porque es un poco más tóxico comparado con la cladribina y la fludarabina. Y eso pues llevó otros estudios, este es reportado por los italianos, en los que básicamente la fludarabina, el FLY-GO, como lo llaman ellos, 31 pacientes en los que la respuesta compuesta básicamente es hasta en el 85%, y respuesta completa el 82%. Y aquí vemos que la probabilidad de estar vivo a los 5 años, 52%. Comparado con el 7+3, obviamente mucho mejor, que si se acuerdan, el 3 tiene unas sobrevidas de pronto a los 5 años hasta del 30-35%. Entonces, pues básicamente voy a hablar de nuestra experiencia con los Core Binding Factor desde el 70 hasta el 2015 con la incorporación de todos estos regímenes, y vemos cómo se ha mejorado las tasas de sobrevida. Estos son nuestros dos regímenes. En algún momento, cuando el Mylotarg que fue descontinuado, pues estábamos haciendo solamente FLAG con el hidarubicina. Vemos que el tratamiento de inducción con el Gentusumab es solamente una dosis de 3 miligramos por metro cuadrado en el día 1, y aquí vemos la dosis de fludarabina, 30 miligramos por metro cuadrado, citarabina, 2 gramos por metro cuadrado, ambos por 5 días, y añadimos los factores de crecimiento por los primeros 5 días. Y estos, pues ya con los pacientes que están en remisión, tratamos de hacer una inducción y más o menos hasta 6 tratamientos de consolidación. Y solamente damos el Mylotarg en 2 de esas consolidaciones. Aquí, cuando estábamos usando la hidarubicina, solamente en una de las consolidaciones. De acuerdo también a cuántos pacientes cómo está la respuesta molecular, pues, de los pacientes. Ya pues aquí comparando los dos regímenes, y lo que vemos es que el FLAG-GO y el FLAG-IDA pues tienen unas respuestas compuestas muy altas, hasta del 99%, respuestas completas hasta del 94%, y como vemos aquí, la sobrevida a los 5 años el 70 y el 75%. Pero vemos acá que los pacientes que recibieron el FLAG-IDA-rubicina pues tienen un poquito más o menos porcentaje de la sobrevida libre de evento a los 5 años, 68%, comparado con el 87% en los pacientes que recibieron la combinación con Mylotarg. Y vemos que pues seguramente también tiene que ver con la cantidad de pacientes que obtienen la respuesta molecular completa. Entonces, como vemos acá, el FLAG-IDA-rubicina tiene un porcentaje de pacientes que
obtienen el PCR menos del 0.01%, solamente en el 42% de los casos, comparado con 76% de los casos en los pacientes que recibieron el FLAG-GO. Y por eso en este momento llega un paciente al Anderson con una de estas core binding factors y pues el tratamiento de elección, si es joven, es la utilización del FLAG-GO. En pacientes un poco mayores, lo que hacemos es disminuir las dosis de la quimioterapia. En vez de 5 días, podemos usar 4 o 3 y bueno, ajustamos las dosis de acuerdo a las comorbilidades. En pacientes que no tienen core binding factor, también estamos usando el FLAG-IDA, pero también añadimos el venetoclax. Aquí vemos, pues en estos que fue publicado en Blood en el 2020, 68 pacientes con newly diagnosed acute myeloid leukemia, relapse refractory, y vemos que las respuestas completas, más o menos en los pacientes que son refractarios del 67%, en pacientes que están recientemente diagnosticados el 90%. Y vemos que la obtención de la enfermedad residual negativa por citometría de flujo es mucho mayor en los pacientes que están recibiendo el tratamiento de primera línea. Y de nuevo, la sobrevida al año vemos que llega hasta el 94%, lo cual es excelente. Aquí simplemente para mostrar el tratamiento, recientemente publicado un poco más gráfico, pues el venetoclax, como vemos aquí, solamente en la inducción hasta 2 semanas, y pues la fludarabina, la citarabina por 5 días, aquí ven las dosis, la idarubicina por 3 días en la inducción, y después en la consolidación usamos los factores de crecimiento, la fludarabina y la citarabina por 3 días, y el venetoclax en general solamente por 1 semana. Cuando los pacientes que después entran a mantenimiento o que no pueden pasar a trasplante, si es que lo llegaran a necesitar, venetoclax por mantenimiento hasta 1 año. Aquí simplemente esto pues es simplemente el mismo estudio, un poco más con resultados un poco más actualizados, publicados en mayo de este año, y pues vemos todos los pacientes, respuestas completas básicamente hasta el 76%, en los pacientes que han sido refractarios o recaída de tratamiento 67%, y bueno, aquí vemos las tasas de la sobrevida libre de evento y la sobrevida media pues en los pacientes. Aquí vemos obviamente los pacientes que han sido recientemente diagnosticados, tratamientos de primera línea, los tratamientos en los pacientes con enfermedad refractaria, y pues vemos la diferencia pues en las curvas de sobrevida y de evento. Ahora ya casi voy a terminar, no sé cuánto estoy de tiempo. Cladribina, este es nuestro otro régimen pues básicamente yo los estoy escogiendo en este momento. El paciente llega de primera línea, si tiene una mutación del FLT3, lo pongo en cladribina en combinación con la citarabina y la idarubicina, el CLIA, porque en este momento pues estamos añadiendo el inhibidor del FLT3, y si no tienen el FLT3 los estoy poniendo en tratamiento de primera línea con el FLAG-IDA más venetoclax. Aquí pues simplemente para mostrar cómo ha evolucionado el régimen. Esto pues fue publicado en el 2016. Inicialmente estábamos usando cladribina por 5 días a esta dosis de 5 miligramos por metro cuadrado, inicialmente con dosis de citarabina de 1 gramo por metro cuadrado al día por 5 días, y la idarubicina 10 miligramos por metro cuadrado en los días 1, 2 y 3. Y de nuevo, las consolidaciones, hasta 5 consolidaciones, y los pacientes en ese momento que se publicó este reporte, pues los pacientes que tenían FLT3 estaban recibiendo sorafenib, que era lo que estaba en ese momento disponible. Y vemos aquí pues las respuestas compuestas hasta
el 81%, en los pacientes de primera línea, en los pacientes refractarios hasta el 40% y en los pacientes con enfermedad secundaria solamente del 25%. Ninguno de estos obtuvo una respuesta completa. Entonces, después evolucionó el protocolo y básicamente lo que empezamos a hacer fue hacer dosis más altas de la citarabina. En este caso, le estamos haciendo 1 gramo por metro cuadrado. En este CLIA, que ya lo llamamos CLIA 2, empezamos a hacer citarabina por 2 gramos por metro cuadrado al día por 5 días. El mismo régimen, básicamente, pues vemos que mejoró las respuestas, especialmente en las terapias, en las leucemias secundarias, hasta el 60% de respuestas, 57% en las refractarias y en los pacientes de primera línea, 89%. Pero también vemos acá pues una mortalidad un poco mayor en los pacientes con enfermedad, con leucemia secundaria. Pues después evolucionó y en este momento pues lo que estamos haciendo es el CLIA más el venetoclax, que por supuesto no podía faltar. Entonces, para pacientes menores de 65 años, y en este es el tratamiento de entrada. CLIA más venetoclax si no tienen FLT3 y unas respuestas compuestas hasta el 91%. Enfermedad residual negativa 78%, la mortalidad 4 semanas 0% y la sobrevida a 1 año del 93%, que como ustedes ven es excelente. En la combinación, eso sí, pues, tratamos unos pacientes inicialmente con la combinación de CLIA más venetoclax más el FLT3, el inhibidor FLT3, pero pues la combinación resultó bastante mielosupresiva. Por eso en este momento estamos usando o CLIA-VEN o CLIA más el inhibidor del FLT3. Y esto simplemente para mostrar un poco en forma más gráfica lo que es el régimen. Vemos aquí que las dosis del venetoclax, es importante recordar esto, las ajustamos de acuerdo a si los pacientes están recibiendo el CYP3A inhibitors, strong o moderado, o los pacientes que no están recibiendo. Si no están recibiendo ninguno, por lo general, obviamente los antifungales 400 miligramos y vamos a disminuir la dosis 200, pero cuando los pacientes están en inhibidores del CYP3A moderados, bajamos de 200 miligramos a 100 miligramos, o pacientes con inhibidores del CYP3A fuertes como el posaconazol, precisamente bajamos a 50 miligramos o a 70 miligramos de entrada. Entonces, cuando lo queremos bajar más hasta 50. Y como ustedes ven, el venetoclax solamente lo añadimos por 1 semana. Entonces, esto es importante. Creo que con Guillermo estábamos hablando el otro día que pacientes que pues mantenerlos más de 1 semana probablemente es demasiado y muy mielosupresivo. Entonces, esto es bien importante. Y después ajustar la dosis de acuerdo a cómo vayan respondiendo y de acuerdo a cómo se recuperen las cuentas de los conteos de sangre periférica. Entonces, aquí está la cladribina por 5 días, 5 miligramos por metro cuadrado, la citarabina, 1,5 gramos por metro cuadrado al día por 5 días, y darubicina, 10 miligramos por 3 días. Y después bajamos a 3 días de la citarabina y la cladribina y la darubicina a 8 miligramos solamente por 2 días. Y de nuevo, si podemos dar el venetoclax por 1 semana, perfecto. Por lo general tendríamos que bajarlo seguramente a 5 días o hasta menos, pero pues 5 días por lo general es lo que tratamos. Y obviamente ajustando la dosis de acuerdo a cómo esté, si están en antifungales, que por lo general todos nuestros pacientes están en antifungales. El CLIA más venetoclax, simplemente aquí pues esto pues es un poco más actualizado, pues publicado, va a estar publicado en Lancet Hematology, respuestas compuestas hasta el 90%, 12 meses a la sobrevida al año del 81%. Y pues aquí comparando la que es el CLIA más el venetoclax y lo que es el CLIA más el venetoclax más el FLT3, pero como les dije, en pues básicamente paramos la
enrolando pacientes con la triple combinación, porque pues bueno, ustedes ven, aquí estaba en diciembre en 8 pacientes, aquí solamente se alcanzaron a enrolar 9 pacientes, y pues sí, las respuestas completas también son excelentes, hasta el 90%, pero vemos aquí que la mortalidad a los 4 semanas y a las 8 semanas, pues es más o menos significativa, el 11%. Mientras que los pacientes que solamente tienen la combinación del CLIA más el venetoclax, vemos aquí que la mortalidad pues a las 4 semanas y a las 8 semanas está en el 0%. Respuestas completas, el 85%, o respuestas que no se recuperan los conteos, 10%. No respuestas, solamente el 5%, ninguno de los pacientes murió. Pero vemos aquí cuántos pacientes obtuvieron enfermedad negativa residual por flow cytometry, hasta el 94%. Y esta parte que también es importante, cuánto tiempo se gastaron en obtener un conteo de neutrófilos más de 1000. Vemos aquí en el 29 días, básicamente, con la combinación de venetoclax, y para plaquetas más de 50,000, 25 días, pues, que es el tiempo promedio que duran en recuperarse. Aquí solamente para mostrar históricamente, solamente perdón, me fue para atrás. Aquí para mostrar la sobrevida, pues, en los pacientes que pasaron a trasplante, y los pacientes que no pasaron a trasplante por cualquier motivo, obviamente sigue favoreciendo un poco la sobrevida, pues, a los pacientes que requerían trasplante y pasaron a trasplante. Simplemente aquí para compararlo con históricamente, cuando era el CLIA venetoclax comparado solamente con el CLIA. Y aquí vemos básicamente la sobrevida, pues obviamente está ganando el CLIA con el venetoclax. Y obviamente estos estudios están en desarrollo, todavía estamos enrolando pacientes, y seguramente ahorita para ASH en diciembre van a haber resultados más actualizados. Y bueno, ya para terminar, solamente para mencionar la azacitidina oral, pacientes que obtuvieron remisión después de la inducción, pero que pues no pueden continuar con tratamiento de consolidación, o que no pueden pasar a trasplante, y vemos que el uso de la azacitidina, 300 miligramos una vez al día por 2 semanas, cada 28 días, básicamente disminuye el riesgo de recaída de 5 meses a 10 meses, y la sobrevida de 14 meses, pacientes que recibieron placebo, a 24 meses en pacientes que recibieron el tratamiento de mantenimiento con la azacitidina oral.